Ríos de sangre, historias que cambian realidades. Durante los 60 años de conflicto armado en Colombia, las secuelas que esto ha traído a la comunidad son incalculables. Cientos de víctimas, miles de familias destruidas y millones de personas desplazadas. Inocentes que han vivido en carne propia el temor de perderlo todo hasta su propia vida. En esta crónica se escucharán relatos de vida de algunas víctimas del conflicto armado en el país. Algunos nombres serán modificados y las identidades serán ocultas por petición de los afectados. En los tiempos de guerra, hace muchos años, cuando estaba joven, llegó un comandante como a las 12 de la noche y me golpeó la ventana. Yo abrí y me asomé, pues claro, se asusta uno porque al ver que era gente armada y me dijeron, bueno muchacho, necesito que me haga un favor, ni modo de resistirse porque en ese entonces ellos se mandaban y si uno se resistía pues la más fácil, lo mataban. Yo le dije, pues sí señor, yo me levanté, me puse mi ropa, salí, me echaron en un carro, me llevaron a un sitio. Me llevé la sorpresa que se estaban robando un camión lleno de panela. En el lugar habían más guerrilleros y unos amigos que lo mismo que a mí se los llevaron para hacer el transbordo del carro a otro camión que ellos tenían ahí para llevarse en el producto. Tenían el conductor amordazado, habían unos compañeros como yo, unos amigos míos también, y asustados como yo, porque en ese entonces si no hacía caso, pues fácil, le metían un tiro, lo echaban a un carro, se lo llevaban y lo lanzaban al río. El periodo de violencia armada en Colombia tiene como antecedente la Guerra de los 1000 días y ha transcurrido hasta la actualidad. Jesús Vargas, politólogo de la Universidad Santo Tomás, habla del inicio de esta problemática que azota el país. El conflicto armado en Colombia pues se remonta primero a la revolución independentista que tuvo Colombia desde 1810 hasta 1819. Luego surgió algo que tuvo mucha relevancia, que fue la teología de la liberación. ¿Qué es la teología de la liberación? Pues que el pueblo es primero, ¿cierto? Y el pueblo es primero, entonces surgió la idea que hay que ayudar al pobre. Y sobre todo eso se vio mucho en Argentina, en Cuba, ¿sí? La teología de la liberación, y que repercutió mucho aquí en Colombia. Entonces mucha gente, y sobre todo un religioso, comenzó a traer aquí a Colombia la teología de la liberación. El pueblo es el dueño de la tierra, y para el pueblo hay que trabajar. Entonces el conflicto armado surgió A raíz de los antecedentes, se crean grupos subversivos que con el tiempo cambian su ideal principal y dan paso a los conflictos de la que es actualidad. la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, EP, Ejército del Pueblo. Entonces era un ejército del pueblo y para el pueblo. Pero ¿cuál era el ideal de este ejército? Salvaguardar y sobre todo garantizar las libertades y los derechos del pueblo. Algo que se perdió porque ellos estaban en favor del pueblo y terminaron en contra del pueblo. Las historias detrás del conflicto, y María Celada es otra de las tantas afectadas que hoy resiste para contar su testimonio después de atravesar la ola de violencia que aún está presente en el país. En el pueblo del Canelo en Cauca, salí del pueblo a las 7 de la noche en pequeños zapatos sin la cabeza. Cogí la trucha por una montaña. Fueron al menos unas 7 horas caminando hasta Río Chiquito con mi hermano John. La intención de ellos era llevarse a mi hermano con palabras bonitas y pues deslumbrándonos con armas. Pues para uno de chiquito y en el medio de esa situación, eso era pues la sensación. Uno de mis hermanos, Giancarlo, decidió irse para conocer y por un largo tiempo no supimos nada de él. Él decidió irse del pueblo porque sí. Giancarlo a fin de cuentas no pudo escapar
y volvió al pueblo lo más rápido que pudo. Un día mi papá fue al mercado en medio de todo el revuelo y yo no quise acompañar al viejo como normalmente yo lo hacía. 15 minutos después escuchó yo gritar a mi hermano. Salí y desagradable con la noticia fue que 4 hombres de la guerrilla asesinaron a mi papá en presencia de todo el pueblo, y lo más triste es que uno de ellos era nuestro amigo. La venganza fue en contra de mi papá porque no dieron con el paradero de mi hermano, así que no tuvimos otra opción que huir, pues éramos los siguientes. Tristemente, la violencia no para. En Colombia, cada día son más y más los afectados y las víctimas del conflicto armado. Esta es una problemática que aterra y entristece a millones de personas. No hay garantías que respeten la vida. No es justo salir con temor a ser reclutado o, en el peor de los casos, a ser asesinado. El país merece ser libre y las personas merecen vivir en paz. No más violencia es lo que a gritos pide Colombia. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la